Muy buenas tardes tengan todos los de este grupo Defiende tu Fe en Audio. En esta tarde vamos a tener un debate tanto bíblico como histórico. Se tratará el tema ¿quién fundó la Iglesia Católica? Por un lado estará el caballero Santiago Lázaro de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, mejor conocido como Mormones. Por el otro lado estará Walter, que representa a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bien. El formato del debate es el siguiente. Cada participante tendrá 1 minuto de presentación, 15 minutos de exposición en audio de no más de 3 minutos, 3 preguntas intercaladas, 1 minuto para efectuar la pregunta y 2 minutos para responder. Después, 8 minutos de refutación cada uno de ellos. Y después de los 8 minutos de refutación, vendrá una contrarrefutación que será de 4 minutos. Y al final ya cada uno tendrá 1 minuto de despedida. Ya sin argumentar nada, solo pueden usar un versículo bíblico para despedirse. Bien, sin más que decir, comencemos con la presentación de el caballero Santiago Lázaro. Adelante, tiene usted 1 minuto para su presentación. Bueno, pues buenas noches a todos desde España. Mi nombre es Santiago Lázaro. Como ha dicho, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Desde 1976, llevo 44 años bautizado en la Iglesia de Jesucristo. Y por supuesto que voy a intentar argumentar con la Biblia y con la historia que la Iglesia que organizó Cristo en el primer siglo y que podemos ver en el Nuevo Testamento no se parece en absoluto en nada a la Iglesia Católica que conocemos históricamente y por supuesto la actual. Todo lo contrario, la Iglesia que organizó Jesucristo se perdió por la apostasía y veremos cómo fue restaurada en estos últimos días por un profeta moderno. Muchas gracias. Bien, gracias caballero Santiago por sus palabras de presentación. Ahora cedo la palabra al caballero Walter de la Iglesia Católica. Tiene usted 1 minuto para su presentación. Adelante. Buenas tardes, soy Walter de Paraguay, Walter, y bueno, voy a demostrar que la Iglesia Católica es la misma iglesia que fundó Cristo, que está en la Biblia y en la historia también, aunque me voy a enfocar más en la Biblia, en la historia también, pero para no alargar mucho, más bien tengo que demostrar que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Jesucristo. Y las demás iglesias pues son descartadas, entonces para poder ser candidatas de ser la Iglesia de Jesucristo. Por eso ese va a ser mi argumento. Y bendiciones para todos. Bien, gracias caballero Walter por sus palabras de presentación. Ahora cedo la palabra nuevamente al caballero Santiago Lázaro, que va a hacer una oración antes de empezar su exposición. Adelante, caballero Santiago. Tiene usted un tiempo para hacer su oración. Adelante. Muchas gracias, permiso. Nuestro bendito Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de tener esta conversación, el hermano Walter y yo. Te pedimos que nos inspires con tu espíritu para que podamos hablar palabras de amor, de paz y de hermandad, y a pesar de nuestras diferencias que podamos tener un buen sentimiento uno con el otro. Te rogamos que nos bendigas a todos y bendigas este mundo para que puedas recibir tus bendiciones, puedas recibir sanación y puedas recibir paz. Te lo pedimos todo con humildad en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, pues de nuevo buenas noches. Como todos sabemos, Jesucristo organizó una iglesia cuando estuvo en la tierra. Tal como dice 1 de Timoteo 3:15, esta iglesia era columna y baluarte de la verdad, por lo tanto tenía una gran importancia. Para ello Jesucristo escogió 12 apóstoles, como nos dice en Mateo 10, y les dio autoridad. También escogió otros 70 y les mandó a predicar el Evangelio. Entre sus discípulos destacaban Pedro, Santiago y Juan como principales columnas y baluarte de la verdad también, como dice Gálatas 2:9, apóstoles que estuvieron más cercanos a Jesucristo, como en Getsemaní, que estuvieron cerca de él mientras él sufría la agonía en el Getsemaní, o que estuvieron en el monte de la transfiguración junto a él, como nos cuenta Mateo 17. Esta iglesia, por supuesto, que él formó estaba basada sobre apóstoles y profetas, como dice Efesios 2, 19 al 21,
o como dice Efesios 4 del 11 al 14. Curiosamente, no se mencionan en esta organización de la Iglesia, basada sobre apóstoles y profetas, no se menciona en absoluto a los obispos, puesto que el cargo de obispo era un oficio menor. Un obispo es un anciano de congregación, lo que ahora sería un cura párroco. En ningún momento el obispo es una autoridad superior, sino que la Iglesia estaba fundada sobre apóstoles y profetas. Y además, la sede principal de la Iglesia estaba en Jerusalén, como todos sabemos. La Iglesia además tenía unas doctrinas puras que Cristo nos enseñó que la revelación era lo más importante, que teníamos que ser guiados por el Espíritu Santo, el cual prometió a sus discípulos después de su partida. Se realizaban ordenanzas como el bautismo por inmersión para remisión de los pecados en el agua y el bautismo de fuego por imposición de manos para recibir el don del Espíritu Santo. Él dio la autoridad del sacerdocio a sus discípulos para que pudieran hacer milagros y pudieran predicar el Evangelio. Y toda esta iglesia que Jesucristo organizó se fue perdiendo a través de los años con la muerte de los apóstoles y las persecuciones. Y fue desapareciendo a partir del primer siglo, desaparecen apóstoles, desaparece la autoridad del sacerdocio y los siguientes siglos se va perdiendo la iglesia. Por eso era necesario que en estos últimos días la iglesia de nuevo fuera restaurada, para que tuviera las mismas características y tuviera la misma autoridad, las mismas circunstancias. Por eso la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, testifica que es la Iglesia restaurada de Jesucristo y la que tiene las mismas características que tenía la Iglesia de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, vemos que a partir del primer siglo, el siglo segundo o tercero, se empiezan a haber cambios en la Iglesia, se pierden a los apóstoles, se pierde el principio de la revelación, se perdieron varias verdades importantes, se fueron cambiando a causa de las persecuciones, a causa de la influencia de los judaizantes, de los griegos helenísticos. La Iglesia fue cambiando poco a poco hasta dejar de ser la Iglesia que Jesucristo organizó. A través de los siglos se perdieron todas esas verdades, cayó en un estado de apostasía que ya estaba profetizado. No es algo nuevo ni algo sorprendente, sino que estaba profetizado. Por ejemplo, Pablo les dice a los Gálatas, en Gálatas 1:6, que pronto se habían alejado del Evangelio, ¿no? En otras muchas citas también habla de eso, reprendiendo y amonestando a que volvieran al Evangelio verdadero. En Hechos 20, del 29 al 30, Pablo también dice que después de él vendrían lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Es decir, que estaba ya testificando y profetizando de que muchos entrarían y que el rebaño sería destruido. No perdonarán el rebaño, es algo muy significativo. Y aún en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 3, dice que antes de la venida de Jesucristo se manifestaría la apostasía y el hijo de perdición. Por lo tanto, vemos que la Iglesia ya se estaba anunciando que se iba a perder y que era necesaria una restauración en los últimos días. Y estos no son hechos aislados. Algunos dicen que sí, que hubo alguna apostasía, hubieron algunos errores, pero que se mantuvo la verdad. Voy a intentar demostrar con la historia y con la propia Biblia de que esto no fue así, que la apostasía fue completa. Los siguientes siglos, segundo, tercero y cuarto, no se conoce ya más de la organización original. Desaparecen los apóstoles, no hay revelación, no hay autoridad, se cambian las ordenanzas y algunas doctrinas, se introducen diferentes herejías y grupos sectarios que cambian completamente el sentido del cristianismo primitivo de la iglesia que Cristo organizó en el primer siglo. Aparecen los nicolaitas, los judaizantes, la filosofía griega. En Occidente aparecen las herejías del donatismo, el pelagianismo, el priscilianismo. En Oriente aparece el arrianismo, el nestorianismo, el monofisismo, ejemplos de muchos cambios que hubieron en la iglesia primitiva. De hecho, a partir del siglo IV, que se deja de perseguir la iglesia y llega a convertirse en religión del Estado, los emperadores toman la cabeza de la iglesia a tal punto que ningún obispo de Roma se consagraba sin autorización imperial. Esto ahora les voy a adjuntar hojas del libro de Historia Medieval de la Universidad Española de Distancia, donde consta exactamente estos hechos históricos. No es un invento mío ni es una opinión, son hechos históricos. Por lo tanto, vemos que a causa de la apostasía total y completa se perdió el cristianismo primitivo. Dejó de estar la misma organización, los mismos principios, la misma autoridad que Cristo había organizado en los primeros días de la iglesia, y la iglesia desaparece completamente. No hay más iglesia. Vamos a ver ahora algunas de las características que demuestran claramente que la Iglesia desaparece completamente. Primero, en su organización. Se afirma que la Iglesia Católica la fundó Cristo y vamos a ver que no hay ningún término que lo afirme. El término católico no aparece en la Biblia. La primera vez que se oye esta expresión es por Ignacio de Antioquía en el año 110.
pero lo usa como un adjetivo calificativo, no como un nombre propio. Además, sus escritos son de dudosa reputación, puesto que fueron reelaborados todos en el siglo V. El término católico solo aparece como sustantivo a partir del siglo III y IV, ya en el Concilio de Nicea. Por lo tanto, vemos que allá hay una brecha de 200-300 años desde la Iglesia primitiva hasta lo que ya podríamos considerar Iglesia católica. Por ejemplo, la palabra papa, cardenal o arzobispo no aparecen en la Biblia. De hecho, hasta el siglo XI, Urbano II no empieza a utilizar la palabra papa. La organización de la Iglesia es una copia del Imperio Romano, como verán en la hoja que les voy a juntar también del mismo libro de Historia Medieval. Por ejemplo, colegio y magistratura son organizaciones religiosas romanas. Curia es la organización de las tribus romanas antiguas que llegaron a convertirse en el Senado romano. Diócesis es una división geográfica de una provincia romana. Pontífice hace referencia al puente sobre el río Tíber, que era un oficio religioso pagano. De hecho, el máximo pontífice era el emperador romano. En este mismo libro de Historia Medieval reconoce que no tenía organización propia en el siglo IV la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la perdieron precisamente por esa apostasía completa y total. No tenían la organización primitiva de Cristo que yo les he expuesto hace un momento en el Nuevo Testamento y tuvieron que copiar la organización del imperio. Por eso la Iglesia Católica se organiza en base a la historia y a la política imperial romana y no conforme a la Biblia. No tienen ningún parecido con la Biblia. Por lo tanto, podemos concluir que no hay nada en la Iglesia Católica que se parezca a la Iglesia que Jesucristo organizó y que podemos ver en la Biblia sencillamente expuesta. Vemos que no existe en la Iglesia Católica esa misma organización que aparece en la Biblia, en las epístolas y en los Hechos de los Apóstoles. El segundo punto sería la supuesta sucesión apostólica de Pedro en Roma. Se supone que Pedro fue a Roma y le dio el papado al siguiente papa, que era Lino, en el año 67 de nuestra era. No hay ninguna prueba histórica de que Pedro estuviera en Roma. Tampoco hay ninguna prueba histórica de que Lino fuera obispo en Roma. Se supone que Lino fue nombrado obispo en el año 67, Anacleto en el 76, Clemente en el 88 y Evaristo en el 97. Estos 4 papas, supuestamente continuando a Pedro, estuvieron en el primer siglo. Pero sin embargo podemos preguntarnos, ¿hay alguna epístola de Lino? ¿Hay alguna epístola de Anacleto? Porque son contemporáneos del resto de los apóstoles. El resto de los apóstoles por aquella época todavía estaban escribiendo epístolas. No. ¿Hay algún documento de la época que diga que Lino era líder de la Iglesia, que Anacleto presidía sobre la Iglesia? No. Curiosamente sí que hay una epístola de Clemente, el supuesto cuarto papa de la Iglesia, que escribió sobre el año 90 a los corintios. Pero, curiosamente más todavía, esta epístola de Clemente no es reconocida posteriormente, cuando se hace la compilación del canon bíblico, no es reconocida por los propios católicos. Qué extraño, ¿no? Que el cuarto papa de la Iglesia, contemporáneo de Juan, por ejemplo, no se ha tenido en cuenta para incluirlo en la Biblia, mientras que a Juan sí que se le incluyen sus 3 epístolas, su Evangelio y el Apocalipsis o Revelación. En esta misma epístola, si la leen, verán que no se identifica como apóstol, ni como papa o superior a ninguno de los demás, mientras que Pablo, por ejemplo, en sus epístolas siempre dice Pablo, apóstol de Jesucristo, Pedro, apóstol de Jesucristo, y todos se identifican como apóstoles. Es Clemente en ningún momento. De hecho, empieza la epístola diciendo la Iglesia de Dios que reside en Roma, la Iglesia de Dios que reside en Corinto. No expresa ninguna superioridad. Como ya he dicho antes, los obispos son cargos menores, son pastores locales. En Hechos 20, 17 al 28 y Tito 1, del 5 al 9, podemos ver que un obispo es un cargo inferior, por lo tanto, no puede presidir sobre los apóstoles. Y Roma nunca fue sede principal en su época. Roma no tenía ninguna capitalidad ni ninguna importancia con la Iglesia. De hecho, hasta el año 325, en el Concilio de Nicea, aún después ya casi 300 años después de la Iglesia de Jesucristo organizada, el Concilio de Nicea no lo preside el obispo de Roma, lo preside el obispo Osio de Córdoba. Qué curioso, ¿no? La primacía de Roma estuvo cuestionada hasta por los patriarcas de Oriente, de Antioquía, de Alejandría. No es hasta el siglo V que León I Magno habla de la primacía de Roma, como verán en la hoja que les acompaño.
Por lo tanto, la sede de la Iglesia del siglo I no estuvo en Jerusalén. De hecho, Juan estaba vivo en el año 98 o 100 de la época, y la epístola el mensaje de Apocalipsis a las iglesias en Apocalipsis son las iglesias de Asia, no a Roma. Qué curioso, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que no es posible que haya una sucesión apostólica en Roma, que Juan estaba vivo con 4 supuestos papas en la época y que ninguno recibió la sucesión apostólica porque había otro que tenía las llaves. Juan estaba vivo en aquel entonces con 4 supuestos papas y estaba vivo, y es imposible que siguiera la sucesión apostólica, porque Roma era intrascendente para los cristianos en aquella época, porque Juan estaba vivo, porque no hay ningún registro de la época que nos diga que estos 4 supuestos papas recibieron ninguna autoridad para dirigir la iglesia, y porque el obispo es un oficio menor y en la Biblia aparece como un oficio menor. Nuestro hermano quizás nos cite Mateo 16 y Mateo 28 como fuentes de veracidad católica, pero si examinamos Mateo 16, cuando el Señor le dice a Pedro que sobre esta roca edificará su iglesia, analicemos estos versículos brevemente. Dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré tu iglesia. Son 2 palabras diferentes, usa Petra y usa Petrus, no es la misma palabra. Por lo tanto, no podría estar fundada la iglesia sobre un hombre, porque si no sería la iglesia de Pedro, y es la iglesia de Cristo. Muchos han dicho que esa roca es Jesucristo, es mucho más inteligible. Aunque nosotros hacemos referencia a los versículos anteriores, cuando dice: ¿quién decís que yo soy? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo. Y Cristo le responde: bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, sobre esa roca que iba a edificar era la revelación. Cada uno tenemos que tener la revelación. Los profetas y apóstoles reciben revelación, y esa es la roca sobre la que se funda su iglesia. Y aún le dice: y te daré las llaves. No había dado las llaves cuando en Mateo 10 es ordenado apóstol, sino que le habla de un futuro. Precisamente Pedro, Santiago y Juan, en el siguiente capítulo 17, están en el monte de la transfiguración y allí reciben las llaves de las que Jesucristo le había hablado. Y recordemos, Juan seguía vivo hasta el fin del siglo I y él tenía las mismas llaves que tenía Pedro. No tenía Pedro ninguna necesidad de nombrar a Lino o a ningún sucesor en Roma, porque Juan tenía las llaves y tenía la misma autoridad. De hecho, hasta el propio Agustín de Hipona, siglos después, dijo que Pedro no era la roca. Tomo 40 de sus obras completas, página 724. Y en Mateo 28 dice: estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Pero eso no se lo dice la Iglesia Católica, eso se lo dice a sus apóstoles. Quiero recordar que todas las escrituras, todas las promesas se basan en la rectitud. Como dice Apocalipsis 3:16 a la iglesia en la Odisea, que si es tibio, el Señor lo vomitará de su boca; si es inicuo, por lo tanto más todavía. Israel recibió muchas promesas similares, pero todas las promesas estaban basadas en la rectitud. Incluso Jesucristo, los judíos le recriminaban a él y le decían que ellos eran hijos de Abraham, en Juan 8:39, y Jesucristo le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Por lo tanto, vemos que el por ser de un linaje o por tener un historial no te garantiza nada, a menos que seas justo, fiel y recto con las promesas que has recibido. Como creo que me queda un minuto, solo terminar que no hay ninguna justificación para afirmar que la Iglesia Católica sea la misma que está en el Nuevo Testamento. Creo que hemos visto muy claramente que no hay ninguna justificación, que en ningún momento podemos verlo. Luego, además, después de la historia del siglo III, IV, V, vemos siglos de cambios constantes. Constantino dirige la Iglesia sin estar bautizado, hay montones de herejías, perdura la simonía, el nepotismo, las reliquias, las cruzadas, la Inquisición. Podemos ver siglos y siglos de apostasía completa, pero no apostasía en la base, sino en la cabeza de la Iglesia. Siglos de cabeza de la Iglesia corrupta que nos hace imposible creer que sea la Iglesia de Jesucristo. Por conclusión, la apostasía fue completa y total de la Iglesia Católica y no hay ninguna semejanza entre la Iglesia que fundó Jesucristo en el Nuevo Testamento y la Iglesia Católica. Muchas gracias. Bien, gracias, caballero Santiago Lázaro, por su exposición de 15 minutos. Quedaron un restante de aproximadamente 3 segundos. Bueno. Pasemos ahora a la exposición del caballero Walter
de la Iglesia Católica. Recuerde, tiene usted 15 minutos en audio de no más de 3 minutos. Adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a probar con la Biblia que la Iglesia de Dios es la Iglesia Católica. Entonces, hay unos elementos que solamente la Iglesia Católica tiene, y eso descarta a las demás iglesias: la Iglesia Bautista, la Iglesia Pentecostal, la Iglesia de los Testigos de Jehová, la Iglesia Mormona, la Iglesia Luterana. Todas esas demás iglesias no reúnen los requisitos que aparecen en la Biblia y que son características de la Iglesia Católica. Entonces, voy a empezar por eso, ¿no? Son 7 características, hay más, pero solamente voy a decir estas 7. Me va a faltar algunas características, pero igual voy a decir estas 7. La primera característica, la iglesia, según la Biblia, es una sola iglesia. Por ejemplo, dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí está hablando de una sola iglesia, entonces es en singular. Y no dice mis iglesias. Si dijera mis iglesias, entonces ahí podría ser que las iglesias protestantes, mormona, bautista, pentecostal, luterana, Testigos de Jehová, y todas las demás iglesias fueran la iglesia de Jesucristo. Pero él dijo mi iglesia, o sea, es una sola iglesia. En todo el mundo hay una sola iglesia que reúne esas características, que es la Iglesia Católica, que es una sola. Después, la iglesia de la Biblia, que también es la Iglesia Católica, tiene una sola fe. Eso está en Efesios 4:5. La Iglesia Católica es la única que enseña lo mismo en todo el orbe. O sea, las otras iglesias, los Testigos de Jehová, Bautistas, Asamblea de Dios, Adventistas, etcétera, no tienen una sola fe. Así que están descartadas como candidatas para ser la iglesia fundada por Cristo, porque esta iglesia tiene una sola fe. En Efesios 4:5 dice, hay una sola que tiene una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Es más está decir que esas iglesias no tienen una sola fe, porque algunos enseñan varias cosas contradictorias entre sí. Por ejemplo, los Testigos de Jehová enseñan que Jesús es Dios, no es Dios, perdón, y los bautistas y los luteranos dicen que Jesús es Dios, y así en todos los temas. La única iglesia que tiene una sola doctrina en todo el orbe es la Iglesia Católica. Entonces, como dice Efesios 4:5, es la iglesia que Jesús fundó y que está en la iglesia, que está en la Biblia. Tercera característica, la iglesia fundada por Cristo tiene un líder. Jesucristo puso un líder, que nosotros llamamos Papa. Ese líder es Pedro. Jesús dice, dejó a un líder que está a cargo del rebaño. Podemos verlo en Mateo 16:18 y Juan 21:15. En Juan 21:15 está bien claro que Jesús dice a Pedro, no a cualquiera, le dice al líder, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús lo nombra pastor de su rebaño cuando le dice, apacienta mis corderos. Está eso en Juan capítulo 21, versículo 15. Ese pastor no tiene otra iglesia. Los luteranos, los testigos, los mormones, como mi hermano, no tienen un líder, un papa. Nosotros le llamamos papa, pero puede ser el pastor de la oveja de Cristo, el pastor del rebaño de Cristo, de las ovejas. La cuarta característica es, por ejemplo, que la iglesia fundada por Cristo, como se ve en los Hechos de los Apóstoles, celebra la Eucaristía todos los días, como lo hacemos los católicos. Las otras iglesias, por ejemplo, los evangélicos, los pentecostales, los Testigos de Jehová, los mormones, o no celebran ninguna cena del Señor, o celebran cada 6 meses, cada 3 meses, cada 1 año, depende del pastor. Pero en Hechos 2:46 dice que celebran la partición del pan todos los días. De Hechos 2:46 hacían la partición del pan. Empezaron Hechos 2:42 y después Hechos 2:46. La única iglesia que celebra la partición del pan todos los días es la Iglesia Católica. Por eso descarta a las demás iglesias, porque no hay ninguna sola iglesia que no sea la Iglesia Católica que
haga la partición del pan todos los días. Las demás, cada 6 meses, cada 3 meses, cada un año. Depende de la congregación. Esta es una característica típica de la Iglesia Católica, también la quinta, dice en Hechos 2, Hechos 1, 13 y 14, por ejemplo, se menciona quienes estaban reunidos para recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Y la Iglesia de Cristo tiene a María como personaje importante dentro de su iglesia, porque de una lista, desde el versículo 13, nombra a todos los apóstoles, desde la cabeza San Pedro con sus nombres propios, y dice que perseveraron en la oración y nombra a María como Madre de Dios. Todos ellos perseveraron en la oración en compañía de algunas mujeres. No nombraba a las mujeres, solamente decían algunas mujeres. Y de María la Madre del Señor. A María y a los apóstoles sí lo nombran. La única iglesia que tiene a María como miembro importante de la iglesia es la Iglesia Católica. Por ejemplo, para los bautistas, los testigos de Jehová, los mormones, etc., María es una gran mujer, pero en general no la suelen tener mucho en cuenta. Ese dato descarta a estas iglesias para ser candidatas de ser la iglesia de la Biblia y la fundada por Jesucristo. Esta es una característica típica de la Iglesia Católica, también la quinta, dice en Hechos 2, Hechos 1, 13 y 14, por ejemplo, se menciona quienes estaban reunidos para recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Y la Iglesia de Cristo tiene a María como personaje importante dentro de su iglesia, porque de una lista, desde el versículo 13, nombra a todos los apóstoles, desde la cabeza San Pedro con sus nombres propios, y dice que perseveraron en la oración y nombra a María como Madre de Dios. Todos ellos perseveraron en la oración en compañía de algunas mujeres. No nombraba a las mujeres, solamente decían algunas mujeres. Y de María la Madre del Señor. A María y a los apóstoles sí lo nombran. La única iglesia que tiene a María como miembro importante de la iglesia es la Iglesia Católica. Por ejemplo, para los bautistas, los testigos de Jehová, los mormones, etc., María es una gran mujer, pero en general no la suelen tener mucho en cuenta. Ese dato descarta a estas iglesias para ser candidatas de ser la iglesia de la Biblia y la fundada por Jesucristo. Hay una característica de la Iglesia Católica que no tienen las demás iglesias, y que las demás iglesias entonces son descartadas como la iglesia de la Biblia, que la Iglesia Católica es la única que tiene sucesión apostólica. Pues Jesús envió a los apóstoles a predicar con autoridad, como lo vemos en Hechos 13, Mateo 28, 19. Les dio poder para predicar, también en Marcos 16, 15. Y esos mismos apóstoles, con la autoridad que Jesús les confirió, nombraron otros apóstoles. Eso, por ejemplo, vemos que San Pablo, cuando se convirtió, es nombrado apóstoles con la imposición de las manos, porque en la Iglesia Católica, cuando uno le impone las manos, es nombrado obispo. Entonces, Pablo es nombrado obispo en Hechos capítulo 13, versículo 3. Le imponen las manos a él y a Bernabé y le envía una misión. Entonces, no es que en la Iglesia de Cristo cada uno se autonombra pastor, como hacen las iglesias protestantes, sino que se imponen la mano. Al mismo tiempo, el mismo Pablo a Timoteo le imponen las manos. Se ve en 2 Timoteo 1:6, y es como una sucesión apostólica. Primero a Pablo los apóstoles le nombran pastor, y Pablo a Timoteo, y también al mismo Timoteo, en 1 Timoteo, le da la orden de nombrar otros apóstoles. Esa es la sucesión de otros, de imponer las manos sobre ellos. Eso se llama sucesión apostólica en la Iglesia Católica, y eso es bíblico. Está en Hechos 13, 8, Hechos 13, 3, y también, por ejemplo, en Hechos 8, 18. Y por último, la última característica de la Biblia es que la iglesia tiene jerarquía. La Iglesia Católica tiene jerarquía, a diferencia de las iglesias no católicas, que son descartadas como la Iglesia de Cristo, porque no tienen tienen jerarquía, pero por ejemplo, la única que tiene bien clarificada su jerarquía es la Iglesia Católica. Por ejemplo, obispos
hay obispos, en 1 Timoteo 3:1, hay diáconos, en 1 Timoteo 3:8, y hay presbíteros, en 1 Timoteo 5:17. Hasta ahí mi presentación. Bien, gracias caballero Walter por su exposición, que fue de 8 minutos con 48 segundos. Te quedó un aproximado de 6 minutos con 12 segundos. Pero bueno, se te respeta, dice que hasta ahí llega tu exposición. Bueno, entonces damos paso ya a los que son las preguntas intercaladas. Caballero Santiago Lázaro, tiene usted 1 minuto para efectuar su primera pregunta. Adelante. Bueno, amigo Walter, la primera pregunta que yo te haría es, ¿cómo iba a escoger Pedro un sucesor como sucesor suyo a un obispo de Roma en el año 67, si aún estaba vivo Juan y él tenía las mismas llaves que él? Caballero Walter, su respuesta, por favor. Tiene usted 2 minutos para responder. Adelante. Bueno, la respuesta es que, ¿qué te iba a decir? San Pedro Juan no tenía las llaves que tenía Pedro. Si te voy a pasar la parte en la Biblia donde dice que Dios le dio a Pedro, a él. Y a Juan no hay ninguna parte donde Jesús le entrega las llaves a él, del reino de los cielos. Entonces, además Pedro estaba en Roma. Pedro fue a Roma y ahí hay varios, los padres de la iglesia testifican eso. Entonces, que Pedro estuvo en Roma con Pablo. De hecho, allí murió, según varios documentos, ¿verdad? Entonces es perfectamente verosímil el hecho de que Pedro haya dejado ser obispo de Roma y dejando un sucesor ahí en Roma. Los demás sucesores de Pedro son los papas. Gracias por su respuesta, caballero Walter. Ahora tienes 1 minuto para efectuar tu primera pregunta para el caballero Santiago. Adelante. Santiago, vos dijiste que, a ver si anoté bien lo que dijiste, que no hay una prueba de que Pedro estuvo en Roma, algo así dijiste. Entonces te quería preguntar, primero en Mateo 16:8 dice que Jesús le da a Pedro las llaves del reino de los cielos. Y por ejemplo en Eusebio Cesarea, que es un escritor de la antigüedad, él dice que Pedro y Pablo murieron en Roma. Esas iglesias fueron fundadas por ellas, dice. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A vos que decís que San Pedro nunca estuvo en Roma? ¿O a Eusebio Cesarea, que dijo que que Pedro y Pablo estuvieron en Roma y murieron ahí, y que sus tumbas están ahí? Te voy a pasar el texto donde dice eso. ¿A quién le creo? ¿A vos o a Eusebio Cesarea? Caballero Santiago, su respuesta, por favor. Tiene usted 2 minutos para responder. Adelante. Pues es sencillo. No me tienes que creer a mí, ni tenemos que creer a Eusebio de Cesarea, tenemos que creer a la historia. La historia nos dice que no hay ninguna prueba fehaciente, clara y precisa de que Pedro estuviera en Roma. No hay ninguna prueba, ni arqueológica ni histórica fiable, que diga que Pedro estuvo en Roma. Por lo tanto, tenemos que creer a la historia. Que Cesareo perdón. Que Eusebio de Cesarea dijera eso no significa que fuera verdad. Primero, porque no tenemos los escritos originales. Segundo, porque hay una brecha de mucho tiempo. Tercero, porque puede haber un interés en justificar una historia. Si no, os hacemos mención de la donación de Constantino. ¿Sabes lo que fue la donación de Constantino? Un documento que sacaron en el siglo, creo que VIII, en el cual supuestamente Constantino en el año 300 y pico le había dado al Papa poder sobre
la mitad de Italia como donación para el territorio papal. En el año 1408 se demostró que ese documento era falso, que había sido creado en ese siglo VIII, creo, puesto que toda la dicción demostró que tanto el léxico como la dicción no pertenecían al siglo IV, sino al siglo IX, y se demostró que era un documento falso. Por lo tanto, no podemos dar ninguna credibilidad a ninguno de los padres apostólicos, porque son parte interesada, y como parte interesada no nos merecen ninguna fiabilidad. Puede ser interesante como documento, pero no es una prueba fehaciente, porque son parte interesada. Entonces no podemos dar credibilidad. No hay ninguna prueba histórica que demuestre que Pedro estuvo en Roma. Absolutamente ninguna real. Caballero Santiago, gracias por su respuesta. Ahora tienes un minuto para efectuar su segunda pregunta. Adelante. Como ya hemos visto por la Biblia, el obispo es un oficio inferior, es un anciano de congregación. Si comparáramos con el ejército, un obispo sería un sargento y un apóstol sería un general, tal como lo dice además en Hechos 20, que lo hemos visto. Entonces, mi pregunta sería la siguiente: ¿cómo podría un obispo dirigir la iglesia y ser sucesor de Pedro, puesto que es un anciano de congregación, siempre y cuando tenemos en cuenta que además hemos leído que la iglesia fue fundada sobre apóstoles y profetas? ¿Cómo es posible que una iglesia fundada sobre apóstoles y profetas, con apóstoles y profetas vivos en la época de Lino y todos los demás supuestos papas, cómo es posible que un obispo pudiera dirigir la iglesia en el primer siglo? Walter, tiene usted 2 minutos para responder a esa pregunta. Adelante. Bueno, tu pregunta parte de una falsa premisa, para decirte, en realidad el obispo no es algo inferior a un apóstol, porque el apóstol y el obispo son cargos, son los mismos cargos. O sea, San Pablo era apóstol y al mismo tiempo obispo. Entonces, decir que el obispo es algo inferior a un apóstol es no entender la organización de la iglesia. San Pablo era un apóstol y era obispo. Entonces, lo que pasó fue que como Pedro era apóstol y al mismo tiempo era obispo, entonces él fue evangelizando hasta Roma, y él fue el obispo de Roma. Fue el primer obispo de Roma. Entonces, antes de morir, él, o sea, no es antes de morir, no se sabe cómo fue elegido Lino, pero el siguiente, después de Pedro, porque Pedro falleció, obviamente, no se sabe si él antes de morir dijo, bueno, yo quiero que Lino sea mi sucesor, o si no, directamente la jerarquía de la iglesia en Roma eligió sucesor de Lino, pero se sabe con pruebas documentales que el siguiente papa, el siguiente obispo de Roma, después de Pedro, después de fallecer Pedro, fue Lino. Entonces, en San Lino es un obispo y Pedro es un obispo también. Entonces, es el sucesor de Pedro. Entonces, ahí está contestada la pregunta. Y uno puede ser apóstol y obispo al mismo tiempo. O sea, no es algo, el obispo no es una jerarquía menor al apóstol. Caballero Walter, tienes tu segunda pregunta para el caballero Santiago. Adelante. Sí, Santiago, en la Biblia Jesús dice que él iba a fundar la iglesia en Mateo 16:18 y que las puertas del Hades no prevalecerán contra esa iglesia. Entonces, yo lo que quiero saber es en qué parte de la Biblia aparece que esa iglesia se iba a corromper y que José Smith iba a venir a fundar en 1830 iba a restaurar la iglesia primitiva. Tiene que estar a un lado en la Biblia que hable sobre José Smith o una futura restauración de la iglesia. Por ahí vos conocés, yo no conozco, pero si conocés la respuesta te voy a escuchar.
Caballero Santiago, su respuesta, por favor, tiene usted 2 minutos. Adelante. Pues muy bien, ya te lo dije en mi exposición. Hay 3 escrituras de las muchas que hay: Gálatas 1:6, Hechos 20:29 y 2 Tesalonicenses 2, que nos dicen que la iglesia se iba a corromper, que iba a venir apostasía, que entrarían lobos rapaces y no perdonarían el rebaño. Por lo tanto, estaba profetizada la apostasía, y esa apostasía fue completa y total. Eso está claro y diáfano en las escrituras, te lo he dicho ya anteriormente. No sé qué duda hay de que iba a estar. El que Cristo prometiera que sobre esa roca iba a fundar la iglesia, lógicamente, mientras estuviera esa roca de Cristo, o la roca de la revelación, del testimonio del Espíritu Santo, no iba a desaparecer la iglesia. Pero cuando nos alejamos de Cristo, cuando cambiamos los principios, cuando perdemos la revelación, solo nos queda copiar el Imperio Romano. Y es lo que desgraciadamente hizo la Iglesia Católica. Perdió toda la inspiración, toda la guía divina, se alejó del Evangelio de Cristo, y por lo tanto solo le quedó copiar al Imperio Romano, que te lo he demostrado por la historia, por las palabras y por los argumentos. Por lo tanto, la Iglesia de Cristo se perdió por la apostasía completa y total. Luego, después, aún de Constantino, siglos y siglos de corrupción en la cabeza, no en los pies, sino en la cabeza de la Iglesia. Desde el siglo IX hasta el siglo XVI hay una colección, que no te voy a decir ahora por falta de tiempo, de docenas y docenas de papas corruptos que vendieron sus cargos. Benedicto IX vendió por 1.500 libras de oro el papado, y luego vino con un ejército y lo recuperó. Fue papa 3 veces. Y está lleno de corrupción. Y por supuesto que la restauración está profetizada en Hechos 3, luego te la leeré, que se profetizó la restauración del Evangelio en Hechos 3. En los últimos días sería restaurada todas las cosas. Caballero Santiago, tienes 1 minuto para efectuar tu tercera y última pregunta. Adelante. Sí, partiendo de que no creo que haya respondido mi anterior pregunta, puesto que no era una falsa premisa de que un apóstol sea igual a un obispo, que me gustaría que me dieras una referencia de ello, una escritura que diga que un apóstol es exactamente igual que un obispo, y que supones y presupones y se supone, suponemos demasiado. Dejando esa parte, que no me ha quedado claro, la última pregunta que te haría es muy sencilla y muy directa. Si habían supuestamente 4 papas en Roma en el primer siglo después de Pedro, ¿por qué la revelación del Apocalipsis que recibe Juan, el que tú dices que no tenía llaves como Pedro, y sí que las tenía, puesto que él recibe el Apocalipsis sobre el año 96, ¿por qué recibe Juan el Apocalipsis en lugar de alguno de esos 4 supuestos papas? ¿Y por qué el mensaje que dirige el Apocalipsis, el ángel, Jesucristo, dirige un mensaje a las 7 iglesias de Asia y no se lo dirige a la iglesia de Roma, que supuestamente era la primacía? ¿Por qué se dirige a través de Juan y a las 7 iglesias de Asia, en vez de a los romanos y al papa de la época? Caballero Walter, su respuesta, por favor, 2 minutos para responder. Adelante. Bueno, ¿por qué recibe Juan en lugar de alguno de esos cuatro papas que no son supuestos? Hubo 4 papas, o hubo más inclusive, no estoy seguro. Pero en el siglo I hubo varios papas. ¿Por qué no recibieron? Porque la función del papa no es recibir revelación para escribir la Biblia. Entonces, el que Dios dispuso que la Biblia fuera, que el Apocalipsis fuera revelado por medio de Juan, Juan el Evangelista. ¿Y por qué no se dirige a la iglesia de Roma? Y porque solamente se dirige a 7 iglesias, no, tampoco no se dirige a una de las a Jerusalén. Pero eso no significa que Jerusalén no sea importante. De hecho, Jerusalén no aparece, está la Odisea, está Filadelfia, pero no aparece Jerusalén ni Roma. Pero eso no significa que en Roma ni en Jerusalén no hubieran autoridades. De hecho, eso no
no prueba nada, porque el hecho que omita alguna iglesia no es importante. El, la idea es que el Espíritu Santo quiso inspirar esas 7 iglesias y simplemente omitió hablar de Jerusalén y de Roma en esas 2 iglesias, en esas 7 iglesias. Entonces, esa pregunta deberías preguntarle al Espíritu Santo que inspiró el Apocalipsis, no a mí. Yo no sé por qué. Gracias por su respuesta, caballero Walter. Ahora tienes 1 minuto para efectuar tu tercera y última pregunta. Adelante. Santiago en su exposición dijo que las cabezas de la iglesia cometieron muchos pecados y por eso hubo apostasía. Bueno, el problema que tengo con esa afirmación es que Jesús en ningún momento dice que la pregunta que quiero hacer es: ¿en qué parte de la Biblia dice que Jesús estaría con la iglesia siempre y cuando la iglesia, la cabeza, no cayera en apostasía? O sea, esa es la pregunta. ¿En qué parte de la Biblia dice que Jesús prometió a los discípulos que iba a estar con ellos siempre y cuando los apóstoles, la cabeza y también los miembros sean puros, castos y santos? Y entonces, como yo no encuentro eso en la Biblia, entonces quería preguntarle si él conoce un texto bíblico al respecto. Caballero Santiago, su respuesta, por favor. Tiene usted 2 minutos. Adelante. Pues es sencillo, toda la Biblia está llena de llamados al arrepentimiento y de mandamientos a no corrompernos y a ser santos. ¿Cuántas veces se dice en la Biblia los deberes de un obispo en Timoteo? Marido de una sola mujer, no dado al vino, irreprensible, que cumpla sus deberes, que sea una buena persona, templado, manso, humilde. Todas esas son características de un líder de la iglesia. Si no eres eso, no eres nada. ¿Qué tipo de obispo eres si eres un corrupto? Si tienes concubinas, si abusas de niños, si vendes tu cargo por dinero, si mandas asesinar, si diriges un ejército para conquistar el poder. ¿Qué credibilidad puede tener un obispo de Roma o de cualquier lado, o cualquier líder de cualquier iglesia, si no guarda esos mandamientos? Todas las bendiciones están basadas en la rectitud. Nada impuro puede morar en la presencia del Señor. Isaías 54, 7 y 8, el Señor les promete a los judíos de que sus misericordias serán eternas y que Él los protegerá y los bendecirá para siempre. Pero 100 y pico años después los babilonios los destruyeron. ¿Por qué? Esa es la misma promesa que tú puedes alegar en Mateo 16. Es un símil, Isaías 54. Y fueron destruidos porque no fueron fieles. Y en Juan 8:39 que te he citado, los judíos decían lo mismo que decían los católicos. Nosotros somos hijos de Abraham. Y Juan les decía: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero sois hijos del diablo, porque hacéis las obras del diablo. Entonces, si un papa, si un obispo, si cualquier sacerdote, cualquier persona en cualquier religión, y en este caso que estamos hablando de historia, en la religión católica, cualquier religioso se corrompe, no es de Dios y por lo tanto es desechado por Dios. Y esa promesa queda en nada, lo siento. Bien, hemos llegado al fin de las preguntas. Ahora vamos a pasar a lo que es la refutación. Cada uno tendrá 8 minutos. En esta ocasión le toca al caballero Santiago Lázaro. 8 minutos tiene usted a partir de ahora para su refutación. Adelante. Pues muy bien, comenzamos con la refutación. Nuestro hermano Walter ha hecho una exposición que podríamos decir que es muy generalista, muy inconcreta. Ha dado 7 puntos por los cuales dice que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo, y me parece bien porque esos 7 puntos los suscribe la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, con pequeños matices que ahora voy a decir. Y yo creo que la mayoría de iglesias cristianas lo puede suscribir, los 7 puntos.
con lo cual no nos dice absolutamente nada, no nos aporta nada. Su exposición no ha aportado ninguna prueba de que la Iglesia Católica tenga algo que ver o se parezca en algo en absoluto a la Iglesia que fundó Cristo en el primer siglo. Veamos, cuando dice Mateo 16-18 que hay una sola iglesia, mi iglesia, claro, se está refiriendo a la Iglesia de Cristo, no a la Iglesia Católica. La Iglesia de Jesucristo de los últimos días es la única iglesia verdadera y viviente, y lo mantenemos y lo afirmamos, y seguramente cualquier otra iglesia lo afirmará también. Efesios 4:5, una sola enseñanza, una fe, un Señor y un bautismo. Por supuesto, nuestra iglesia no tiene contradicciones. No verá desde la restauración hace 200 años que hayamos cambiado de opinión o hayamos cambiado de tema. Otros a lo mejor sí, nosotros mantenemos la doctrina igual hace 200 años que ahora. Dice el punto tercero que hay un líder o papa, por supuesto. Nosotros tenemos un profeta viviente con 2 consejeros y 12 apóstoles. Hay una organización perfecta que enseñan una sola cosa y hay un líder. Sin embargo, como les recordaba antes, en las escrituras en Juan 21 dice que había, bueno, en Juan 21 lo ha citado usted, perdón, que había 3 columnas, 3 personas, Pedro, Santiago y Juan eran como columnas. Tenemos un profeta y dos consejeros, no solamente Pedro como única columna. Las columnas eran 3. Punto 4, celebrar la Eucaristía todos los días. ¿Me puede decir dónde? Dice que se celebraban la Eucaristía todos los días. Hechos 20 dice que la celebraban el primer día de la semana, el domingo, que por eso guardamos el domingo como día de reposo. No dice que la celebraran todos los días. Dice que la celebraban los domingos. Nosotros tomamos la Santa Cena cada domingo. El quinto punto, en Pentecostés, que estaba María. Bueno, estaba María perfectamente. El que esté María no significa que tenga ninguna preeminencia. Las escrituras dicen que solo hay un Salvador y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. María es gran mujer, muy respetable, pero no tiene ninguna preeminencia. Al sexto punto, la sucesión apostólica, que le daba poder para predicar por el medio de imposición de manos. Nosotros lo hacemos. Nosotros recibimos el poder de Dios por imposición de manos y damos esa misma autoridad y predicamos con esa misma autoridad. Por lo tanto, tenemos las mismas características. Y el séptimo, la jerarquía. Obispo, diáconos, presbíteros, exactamente igual. Nosotros tenemos en Doctrinas y Convenios 20, puede leerlo en la página online de la Iglesia y verá la organización de la Iglesia del sacerdocio, desde el apóstol hasta el diácono. La misma organización y la misma jerarquía, exactamente la misma. Coincidimos en todo. Bueno, visto que todas esas 7 características que parecen únicas no son únicas, nosotros las tenemos perfectamente y pienso que muchas otras iglesias también, lo que no me ha respondido es esa brecha que yo le he marcado entre los papas de la Iglesia y la organización de Cristo. Esa organización que desapareció y que la Iglesia Católica copió del Imperio Romano 300 años después. No me la ha respondido. La sucesión que usted me habla es imposible. La sucesión verdadera está en Hechos 1. Cuando Judas ha muerto y se escoge por inspiración a Matías como sucesor y ocupa el lugar de Judas. Y luego cuando muere Santiago, que citan las escrituras, aparece más adelante tanto Pablo como Bernabé siendo apóstoles del Señor. Esa es la verdadera sucesión y no la de los supuestos papas de Roma que hemos visto que ni pintan nada ni sabemos nada de ellos. Tampoco me ha explicado por qué la preeminencia de Roma, cuando hasta el siglo XV no aparece, y todos los cambios en cuanto a bautismo, en cuanto a principios y ordenanzas, y cuántas herejías corrompieron la Iglesia y cuánta corrupción hubo en la Iglesia, que ya le he dicho en la tercera pregunta. Por supuesto no me ha respondido ni me ha podido demostrar que Pedro estuvo en Roma, porque no lo está. Y no me ha podido responder de que las llaves las tenían Pedro, Santiago y Juan, y me dice que es verosímil. Bueno, verosímil son muchas cosas. Verosímil también es que tengamos un profeta hoy en día moderno, y usted no lo cree, yo sí lo creo. Y en cuanto a las 3 preguntas que le he hecho, no he tenido ninguna respuesta satisfactoria, creo, a ninguna de las 3. La primera me dice que Juan no tenía llaves, y yo le digo que Pedro, Santiago y Juan eran 3 columnas de la Iglesia. Si eran las 3 columnas, si estuvieran en la transfiguración, estuvieran en Getsemaní, eran los 3, tenían la misma autoridad y el poder. No solo tenía Pedro las llaves, porque se lo dijera en Mateo 16 no significa que sea el único. No le dice que solo a ti te daré las llaves y que tú las tienes en exclusiva. Y la segunda pregunta habla de la sucesión apostólica. No dice que un obispo es igual que un apóstol. ¿Me puede decir en qué escritura dice? ¿Dónde dice que un apóstol es igual que un obispo? Yo le he dicho que en Hechos 20 y en Tito 1 nos dice que un obispo es un cargo menor, es un anciano de congregación. Los apóstoles escogían ancianos para que presidieran las congregaciones, lo dice en Tito 1. Deja encargado a Tito que en Creta, en cada pueblo, nombre un obispo o un anciano.
Eso es un anciano, eso es un obispo, no un apóstol. Usted dice que no sabe cómo, pues deberían de saberlo si ustedes son los supuestos poseedores de la verdad y que tienen columna y baluarte de la verdad, como tanto afirma el padre Luis Toro, pues deberían de saberlo, pero no, me dice que no saben. Y la tercera no me ha dicho nada. ¿Sabe por qué no le escribió Apocalipsis a Jerusalén? Porque Jerusalén fue destruida en el año 70 y no podía dirigir la revelación de Apocalipsis del 98, no se podía dirigir a Jerusalén. Tendría que haberse dirigido a Roma y se dirige justo a las 7 iglesias de Asia, porque Roma no era preeminente en nada. Y para terminar, simplemente resumir un poquito lo que ya he dicho y que creo que no me ha respondido en ningún momento. Está claro de que no se parece en nada la organización de la Iglesia de Jesucristo del primer siglo con la Iglesia católica. Está claro que hubo una apostasía completa por siglos de corrupción, de cambios y de pérdida de la verdad. Está clara que la Biblia en ningún momento justifica ninguna de las doctrinas católicas que usted está exponiendo. Ni en Mateo 16 ni en Mateo 28, que yo he citado y usted ha citado varias veces, puede justificar lo que ustedes interpretan como es. Está claro que la historia tampoco justifica ninguna de la sucesión ni ninguna preeminencia de Roma, nada en absoluto. Está claro que Pedro no estuvo en Roma. Está claro que no hay primacía de la Iglesia de Roma hasta el siglo V. Está claro que no había ninguna necesidad de supuestos papas en el primer siglo, estando vivo todavía Juan y que tenía las mismas llaves que Pedro. Y el Apocalipsis así nos lo demuestra en esa revelación que se dirige a él y a las 7 iglesias de Asia, no a Lino, ni a Clemente, ni a nadie en Roma. Está claro que ningún supuesto papa afirmó serlo en esa época. Ningún supuesto papa, no hay ninguna epístola escrita por ellos, no hay ningún documento de la época que ellos digan que ellos eran la cabeza de la iglesia, papa o cualquier otro nombre, porque papa ya hemos dicho que no existe hasta el siglo XI. Está claro que la revelación del Apocalipsis se dirige a las 7 iglesias de Asia, como he dicho, y que la lista de papas fue elaborada por Hermann von Reichenau en el 1049. Por lo tanto, está claro de que no hay ninguna similitud entre la Iglesia de Cristo del primer siglo con la Iglesia católica. Por lo tanto, era necesario que hubiera una restauración de todas las cosas, como dice Hechos 3:21, que antes de la venida de Jesucristo serían restauradas todas las cosas. Esa restauración vino a través de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Lo digo todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, gracias caballero Santiago por sus 8 minutos de refutación. Ahora pasamos a la refutación del caballero Walter. Tiene usted 8 minutos para su refutación en audios de no más de 3 minutos, o pueden ser 4 audios de 2 minutos o 2 audios de 4 minutos, como usted vea. Adelante. Bueno, son muchos temas que tocó el hermano Santiago. Voy a tratar de refutar, voy a refutar, mejor dicho, todo lo que dice, solamente que por ahí se me olvidó algo. No es que anoté todo no anoto todo lo que él dijo, pero vamos a ver lo que recuerdo, lo que anoté. Dice él, durante los siglos 2, 3 y 4 no se conocen más de la organización original de los apóstoles, ¿verdad? Eso es falso. Hay escritos de San Ignacio de Antioquía, San Justino Mártir, San Policarpo, que él puede revisar, donde habla de la organización de la iglesia. San Ignacio de Antioquía es muy claro al decir cómo está organizada la iglesia, y la Didache, por ejemplo, explica cómo, que es del siglo I, la Didache, explica cómo se organizaba la comunidad en el siglo I. O sea, no es cierto que murieron los apóstoles y en el siglo II, III, IV nadie sabe nada, ¿no? Hay muchos escritos de los padres de la iglesia que pueden refutar la postura del hermano Santiago. Segundo, él dice que hubo muchos que se metieron muchas herejías dentro de la iglesia, y eso no es cierto. De hecho, siempre había muchas, por ejemplo, en el caso de él, por lo que está diciendo, él tiene la misma herejía que de los donatistas. ¿Qué enseñaba el obispo hereje Donato? Él enseñaba que la iglesia, los obispos, para que sean verdaderos obispos, tienen que ser puros, santos y castos, y que si ellos pecaban, ya dejaban de ser obispos. Y San Agustín les refutó a ellos, ¿verdad? San Agustín era católico, y él refutó, y él dijo que el sacramento del bautismo, de la misa, de la confesión, no depende
de que el ministro de Dios sea santo, puro y casto, como quiere pretender Santiago, el mormón. Entonces, depende, el sacramento, los sacramentos son administrados válidamente, aunque el ministro sea indigno. Entonces, Santiago está hablando de los donatistas, pero él mismo tiene una postura donatista. Entonces, él es los mormones son como unos herejes donatistas y que fueron refutados ya por los padres de la iglesia en el siglo I, II, III y IV. Santiago dice que él es una sola iglesia. Dice, no es cierto, los mormones están divididos. Hay dos tipos de mormones. Entonces, ya no es más, como dice la Biblia, hay una sola iglesia, no tienen una sola fe. Entonces ya no son la iglesia de la Biblia, porque la iglesia de la Biblia dice que hay una sola fe, un solo bautismo y un solo Señor. Y eso descarta a los mormones y a las demás iglesias protestantes. Dice que la doctrina de los mormones es igual que hace 200 años. Y eso es verdad. Pero el problema es que la iglesia de Cristo está hace 2000 años, no hace 200 años. Así que es descartada su iglesia. Porque la iglesia de Cristo tiene que estar, Jesús dijo, yo en Mateo, está en la palabra de Mateo 28, 21, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta que venga José Smith y restaure la iglesia, y mientras que ustedes sean buenos, castos y puros, y donde todos eran buenos, entonces mientras tanto yo voy a estar con ustedes. Si ustedes salen, va a haber apostasía. Todos los textos que él dio, Mateo, por ejemplo, Hechos 20, 28, 29 y 30, o por ejemplo, algunos textos parecidos a eso, son textos donde dijo que introducirán algunas personas, pero no dice que toda la iglesia va a caer en apostasía. Eso es una asunción de Santiago. Él asume que, como dice, que van a venir algunos lobos, entonces quiere decir que toda la iglesia va a estar corrompida. Y eso no dice. Jesús dice bien, eso contradice lo que dice Jesús. Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si la iglesia hubiese caído en apostasía, Jesús iba a mentir, porque Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, descartada la teoría de mi hermano mormón, de que Jesús, la iglesia cayó en apostasía, porque si no Jesús era impotente, ¿verdad? Él quiso tener una iglesia bien, llevar la iglesia, y por culpa él prometió algo que no cumplió. O sea, no tiene sentido. Acá también habla, por ejemplo, que los mormones vienen, más o menos insinuó que, dice que la doctrina, me preguntó dónde está que los apóstoles hacen la Eucaristía o la partición del pan todos los días. Yo ya mencioné, lo que pasa es que creo que no escuchó. Está en Hechos 2:42, donde dice, acudían asiduamente a la fracción del pan, a la enseñanza de los apóstoles y la oración, los primeros cristianos. Entonces, asiduamente a la fracción del pan. También la misma cosa repite en Hechos 2:46, pero la diferencia es que dice, acudían a los templos y también acudían en las casas para la procesión del pan. O sea, se hacía la Eucaristía en las casas y también en los templos, como dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, asiduamente, todos los días. En Hechos 46 es bien claro, todos los días. Entonces, descartada la iglesia mormona o cualquier iglesia, porque la única iglesia en que se hace todos los días la Eucaristía es la iglesia católica. Ustedes pueden venir acá en mi ciudad, van a ver que hay misa todos los días. Solamente la iglesia católica tiene misa todos los días, la Eucaristía, la partición del pan. Las otras iglesias descartadas. Dice que no hay una brecha, entonces no, hay una brecha grande entre él no puede, Santiago no puede dar, de hecho no me dio ningún solo escritor mormón antes de 1823, es porque no existían. Todos los textos, por ejemplo, todos los escritores que yo cité son escritores católicos, mormones no hay. ¿Por qué? Porque simplemente no existían. Bien, gracias Walter por tus 8 minutos de refutación. Ahora pasemos a lo que es la contrarrefutación. Caballero Santiago, tiene usted 4 minutos para su contrarrefutación. Puede ser en audio de 2 minutos o en un audio de 4 minutos. Adelante. Bueno, por fin Walter ha sido un poquito más concreto, pero bueno, rápidamente te respondo. Los padres apostólicos discutieron entre sí durante siglos y no se ponían de acuerdo, no había una organización completa. Empezaron a haber cambios desde el primer momento. Los padres apostólicos no tenían una organización en la época de Constantino,
el libro de historia medieval que te has juntado lo dice muy claramente. Copiaron a la del Imperio Romano porque habían perdido esa organización. Herejías habían muchísimas, montones de herejías. Y lo que tú dices que dijo Agustín de que un obispo puede ser impuro, o sea, que un obispo puede ser un corrupto, puede estar violando niños y ofreciendo Eucaristías. ¿Eso te parece correcto? ¿No dice la Escritura, sed puros los que llevan los vasos del Señor? Por lo tanto, eso va en contra de la Biblia. Esas son algunas de las herejías antibíblicas que ya practicaban los cristianos en la apostasía completa. No hay dos tipos de mormones, no tenemos dos iglesias ni estamos divididos. Hubo sectas que se separaron de la iglesia de Jesucristo, pero eso no significa que haya dos iglesias de Jesucristo. Pasa lo mismo. En el cisma de Occidente, en 1054, los ortodoxos se separan de los católicos. ¿Hay dos iglesias católicas? No. Los protestantes se separan en 1517 de los católicos. Ese argumento no me vale porque eso ha pasado a todos. Que tengamos sectas que hayan salido de nosotros no significa que tengamos dos o tres iglesias. Y la Iglesia Católica no tiene 2000 años, perdona, tiene 1700 como mucho. Y te vuelvo a repetir, Juan 8:39, tienes que ser fiel para merecer las bendiciones. Las promesas no es una patente de corso que te dé libertad para pecar y hacer lo que te dé la gana. Las promesas de Dios se cumplen mediante tu fidelidad. Al pueblo de Israel se le prometieron las mismas bendiciones y fueron desechados porque no cumplieron con su parte. Y la apostasía, por supuesto que fue total, la corrupción fue total, simonía, nepotismo, cruzadas, inquisición, corrupciones en la esfera durante siglos y más siglos, venta de indulgencias y montones de cosas que no voy a mencionar, pero la apostasía fue completa y fue total. ¿Dónde dice que el pan se tiene que comer todos los días por obligación? Se reunían para comer porque tenían todos los bienes en común, pero la Eucaristía la hacían el primer día de la semana, eso lo dicen las Escrituras. Y por supuesto que no hay ningún mormón antes de 1823, porque la iglesia fue restaurada en el siglo XIX. Esa iglesia que se había perdido fue restaurada en el siglo XIX. Y para terminar te quiero citar lo que dijo un apóstol del siglo XX. Dice, hace muchos años un hombre muy instruido, miembro de la Iglesia Católica Romana, vino a Utah y habló en el tabernáculo de Salt Lake City. Llegó a conocerlo bien, al grado de poder conversar libre y francamente con él. Era un hombre de mucha erudición, podía hablar por lo menos 12 idiomas y parecía saber todo lo concerniente a teología, leyes, literatura, ciencia y filosofía. Un día me dijo, ustedes los mormones son unos ignorantes, ni siquiera conocen la fuerza de su propia posición. Es tan fuerte que en todo el mundo cristiano únicamente hay otra que pueda defenderse, y esta es la posición de la Iglesia Católica. La lucha es entre el catolicismo y el mormonismo. Si nosotros tenemos razón, ustedes están errados, y si ustedes tienen razón, nosotros estamos errados, y no hay más. Los protestantes no tienen ningún fundamento. Pues si nosotros estamos en error, ellos están en el mismo error, ya que fueron parte de nosotros y de nosotros se desprendieron. Si nosotros tenemos la sucesión apostólica desde San Pedro, como lo afirmamos, ninguna falta hacen José Smith y el mormonismo. Mas, si no tenemos esa sucesión, a paréntesis, que es lo que he demostrado creo yo hoy, sigue diciendo, era necesario que viniese un hombre como José Smith y la posición del mormonismo es la única que es lógica. Una de dos, o es la perpetuación del Evangelio desde los días antiguos o la restauración del Evangelio en estos últimos días. Y de ello testifico, la Iglesia ha sido restaurada y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días es la Iglesia que ha sido restaurada por el Señor cumpliendo las profecías en estos últimos días. Gracias Santiago por tus 4 minutos de contrarrefutación. Ahora Walter tienes 4 minutos de contrarrefutación a los argumentos de Santiago. Adelante. Bueno, voy a tratar de ser breve. Me va a faltar mucho, pero bueno, vamos a ver si puedo alcanzar. Primero, Santiago dice que los padres apóstoles discutieron entre sí y bueno, sí, es cierto, o sea, no es que estaban de acuerdo 100%, pero hay un gran consenso. Y eso solamente puede decir una persona que no leyó a los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia estaban de acuerdo en muchos textos que ahora los católicos estamos de acuerdo. Ese es uno, ¿verdad? Segundo, dice que había muchas herejías, muchísimas herejías, ¿sí? Es cierto, estaba el arrianismo, el nestorianismo, hubo muchas herejías, pero todas esas herejías fueron condenadas por la iglesia católica en los concilios. Eso es lo que Santiago nos dice. Por ejemplo, así rápidamente me recuerdo, la herejía arriana, que decía que Jesús es solamente una criatura y no es Dios, fue condenada
en el concilio de Nicea, en el primer concilio de Nicea, en el año 225. O sea que sí, había muchas herejías, pero todas fueron condenadas. También el nestorianismo que él mencionó, que es una herejía un poco posterior a esa, fue condenada en el concilio ecuménico de Éfeso, un concilio de católicos. El nestorianismo fue condenado, que el nestorianismo decía que hay que hay dos personas en Cristo. O sea, no creía que negaban, los nestorianos negaban que María sea madre de Dios. O sea, esa postura fue condenada. Por eso nosotros los católicos creemos que María es madre de Dios, es la Theotokos. Entonces, todas las herejías que él mencione fueron condenadas por la Iglesia Católica. Y no es que fueron aceptadas por la Iglesia. O sea, no es como él dice. Segundo, él dice, voy a hacer otro audio en esto, para esto. Lo segundo que él dice, que el donatismo, si le parece correcto, bueno, esa postura de él es exactamente la de los donatistas. Los donatistas decían eso como él piensa. Nosotros los católicos creemos como ya dije. Por último, la iglesia mormona no puede ser la iglesia de Jesucristo, primero porque no vienen los apóstoles. Segundo, porque su fundador, como dice en el libro de Mormón, dice que fue entregada unas tablas por un ángel, que él tuvo una revelación por un ángel. Pero el ángel se llamaba Moroni. Bueno, esa revelación está prohibida por la Biblia. O sea, la Biblia dice, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa, o como lo hemos hecho nosotros, hemos hecho nosotros, yo les digo, sea anatema. O sea, la iglesia condena lo que hizo José Smith. Por eso es que el evangelio de José Smith es falso, porque la Biblia dice bien claro que aunque venga un ángel del cielo, no le creamos, sea maldito, dice. Y en 2 Corintios capítulo 11 versículo 14 dice como le pasó a capítulo 11 versículo 14, a ver si encuentro. Dice, a ver si encuentro. Bueno, dice que en realidad son falsos los apóstoles engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo, como José Smith. Y dice, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. Eso es lo que hizo Moroni. Satanás se disfrazó de ángel de luz y reveló el falso evangelio de los mormones. Hasta luego. Bien, gracias a Walter por sus 4 minutos de contrarrefutación. Ahora ya hemos llegado al final de este grandioso debate. Ahora pasemos ya a la parte final, que es la despedida, el minuto de despedida. Caballero Santiago, tiene usted 1 minuto para despedirse del debate y puedes usar un versículo bíblico para tu despedida. Adelante. Bueno, pues muchas gracias a Walter por su educación, por su amabilidad. Creo que hemos hablado bastante sobre el tema. Creo que he expuesto con historia y con la Biblia mi postura, y ahora ya depende de las personas que escuchen estos audios que decidan quién se ajusta más a la historia y a la Biblia. Te agradezco también por el ataque final, que criticas a José Smith y a la Iglesia y al Ministerio de Ángeles, lo cual cambiar de tema creo que me da la razón con toda humildad y con toda sencillez. Y para terminar me gustaría justo la promesa de la restauración del Evangelio en estos últimos días, Hechos 3, 19 al 21, que dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, caballero Santiago, por sus palabras de despedida. Ahora, caballero Walter, tiene usted 1 minuto para despedirse. Al igual puedes usar un versículo bíblico. Adelante. Sí, muchas gracias al hermano Santiago y a todos los que hicieron posible este debate. Y felicidades al hermano porque argumentó bastante bien.
Y lo que quería dar las gracias al Señor y a todo lo que hicieron posible este debate. También quería terminar con unas palabras de Jesús y quiero que seamos conscientes que estas palabras de Jesús son palabras de Dios y que la palabra de Dios, como dice el Evangelio, nunca van a pasar. El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán, dice Jesús, ¿verdad? Entonces Jesús dice una parte: yo estoy con ustedes, le dice a la iglesia, todos los días hasta el fin de la historia. Hay que creer esta palabra de Jesús. Jesús es, como dice en el Evangelio de San Juan, el camino, la verdad y la vida. Y yo creo en esa palabra. Él va a estar todos los días con la iglesia hasta el fin del mundo. Nunca va a abandonar la iglesia. Nunca abandonó ni va a abandonar la iglesia hasta el fin de la historia. Gracias, Walter, por tu palabra de despedida. Ahora me despido yo, el que les habló y moderó este debate, Alex León. Suscríbanse al canal, denle like a este video. Nos vemos en la próxima. Se abrirá el grupo.